Hace 5 años mi clase solía acosar a nuestra profesora. Ella se vengó de nosotros de la peor manera posible. No era nuestra intención matar a la señora Westerfield. No era una mala profesora. De hecho, aprendí mucho de ella cuando me concentraba en mi trabajo. Supongo que su actitud fue lo que nos llamó la atención. Nos llamó mocosos tóxicos y repetía que éramos los errores de nuestros padres. Nate Isaacs le lanzó un libro a la cabeza y ella lo llamó mocoso malvado. A Nate le pareció graciosísimo. A todos nos lo pareció. ¿Fue tan fuera de lugar? Claro, estábamos acostumbrados a que frunciera el ceño y refunfuñara entre dientes, pero nunca se había enfrentado a ninguno de nosotros antes, y con tanta seguridad además. Tenía todas esas historias de haber trabajado para el gobierno antes de ser profesora. Me resultaba difícil creer que nuestra anciana profesora de matemáticas fuera una agente gubernamental de alto nivel. Pero sí contaba historias interesantes. Cuando le preguntábamos qué era exactamente lo que hacía, se encerraba en sí misma y se negaba a hablar. Al parecer estaría revelando secretos del gobierno. La señora Westerfield llevaba exactamente la misma blusa con exactamente la misma mancha en el cuello todos los días. Jack, que solía ser el típico niño consentido del profesor, le preguntó inocente si llevaba la misma blusa, y ella lo llamó enano. Bueno, Jack Torres sí se parecía un poco a una rata de alcantarilla, pero eso nos desató la histeria total, y cuanto más se frustraba ella, más gracioso era, y así comenzaron las burlas. Puedo decir con seguridad que el principal culpable fue el propio Nate. No éramos la clase que se supone que debe llevarse bien, y Nate Isaacs era definitivamente el tipo de chico callado que se sentaba al fondo y escuchaba su música. Pero la señora Westerfield le afectó. Ella tuvo un efecto en todos nosotros. Yo nunca había sido un acosador. Ninguno de nosotros lo había sido. Claro, lo había presenciado en pequeñas dosis, pero nunca lo había sido. La señora Westerfield cambió eso. Me gustaba pensar que era una bruja, que era ella quien nos hacía actuar así, lo que desencadenó los eventos que llevaron a su muerte. Porque, sin importar quiénes fuéramos fuera de la clase de matemáticas de cuarta hora, todos nos uníamos con un odio mutuo hacia nuestra profesora de matemáticas sociópata. En realidad no era odio. Yo nunca odié a la señora Westerfield. Eso fue lo que le dije a la policía cuando nos acusaron de asesinato. Todas las escuelas tienen sus manzanas podridas, ¿verdad? Bueno, éramos nosotros, o al menos en lo que nos convertimos. No estoy seguro de cómo explicar el efecto que ella tuvo sobre nosotros. Y fue aún más difícil contárselo al sheriff, quien solo asentía y sonreía sin apuntar nada. ¿Cómo explicas un tipo de magia realista? Es como si un día fuéramos adolescentes normales de 16 años sin conexiones, y al siguiente fuéramos el maldito Breakfast Club. Mi madre trabajaba por las noches y pasaba la mayor parte de su tiempo libre en Facebook, y mi padre simplemente no volvía a casa. Cuando Nate Isaacs saltó sobre un escritorio un día sugiriendo pegar papel higiénico en el techo, pensarías que un grupo de jóvenes de 17 años pondrían los ojos en blanco. Pero no, nos unimos. Nate se había convertido en nuestro líder no oficial. Si hablo de este efecto como si fuera una especie de enfermedad, quizás me ayude a transmitir el mensaje, porque así es como se sentía. ¿Conoces esa sensación de mareo que tenías de niño? Era así, pero multiplicada por 10, como estar drogado. No pensaba con lógica, no juzgaba a nadie ni me reía de su estupidez. Era exactamente como ser un niño despreocupado. A veces me sorprendía garabateando en su pizarra blanca, riendo con los demás, y me golpeaba una oleada de claridad. ¿Qué diablos estaba haciendo? Antes de que esa niebla se apoderara de mí nuevamente y me perdiera en las nubes y en la idea de que lo que estábamos haciendo era divertidísimo. Hubo momentos en los que empecé a preguntarme si había algo en el aire. Quizás fue cuando Nate Isaacs instigó una pelea con pintura. Nate no era del tipo que actuaba así. Era silencioso como una tumba en todas las clases.
Era inteligente y hablaba como si hubiera estado masticando un tesauro. Pero la clase de matemáticas de cuarta hora de la señora Westerfield era casi como si estuviera en un trance maníaco, convirtiéndose en el payaso de la clase. Se veía raro. Este extraño efecto se estaba extendiendo. Me uní a los demás hasta que logramos arruinar el techo y casi provocar un infarto a nuestra profesora. Creo que era la emoción de ver sus reacciones. Inicialmente era ira. Nos gritaba, lo que nos hacía reír aún más. Así que seguimos haciéndolo, esta vez con tapones de bolígrafo. Empezamos en pequeño y a medida que estas bromas se hacían más frecuentes, empezamos a salir más juntos. Los martes por la noche nos reuníamos en la cafetería y compartíamos batidos, planeando nuestra próxima broma. No había nada más que hacer en nuestro pueblo, excepto ver una película o ir al parque. Nuestra base de operaciones estaba en la cafetería del pueblo y cuando un soplón nos delató, nos mudamos al lago del pueblo. En verano llevábamos cestas de picnic y nuestros trajes de baño, y en otoño nos reuníamos alrededor de una fogata y contábamos historias de miedo. Todo empezó de manera inocente. Técnicamente no estábamos haciendo nada malo. Me sorprendió que no le contara al director después del incidente del papel higiénico. Fue idea de Nate fingir un brote zombie. Teníamos sangre falsa de los niños de teatro y el grupo éramos bastante buenos actores. Sin embargo, lo que no esperábamos era que la señora Westerfield se desplomara. No creía que nos viéramos tan realistas. La señora Westerfield sufrió un ataque al corazón y en la ambulancia de camino a la sala de emergencias había muerto. El problema era que yo no recordaba nada de esto. Esto fue lo que nos dijeron en una sala de interrogatorios. Mi cerebro se quedó completamente en blanco desde mi aula hasta la estación del sheriff. Inmediatamente nos llevaron a interrogatorio y el hechizo se rompió. Se sintió como si algo se hubiera roto dentro de mi cerebro y mis pensamientos, un corte físico y luego mental. Como si un vínculo se hubiera roto. Recuerdo pasar casi 8 horas dentro de la estación del sheriff, sintiendo que acababa de despertar de un trance. Cuando nos llevaron por primera vez, los 12 pensamos que era gracioso de alguna manera. Todavía nos reíamos como niños. Pero entonces algo se rompió dentro de mí, como un interruptor. Parpadeé y el mundo a mi alrededor estaba más oscuro. Ver mi reflejo fue como despertar. Yo era Noah Samuels, 17 años. Ese era yo. Me tomó un tiempo recordar eso, que mi nombre volviera a mí de golpe. Como si durante los últimos meses hubiera sido un extra en mi propia vida. Un personaje sin identidad, sin nombre. Solo un acosador en un grupo de payasos. Al limpiarme el vómito seco, empecé a darme cuenta de que algo andaba muy mal. No se suponía que me sintiera tan confundido. Dentro de esa habitación, ninguno de nosotros habló. Nate intentó hablar. ¿Estoy loco o es que alguien más no recuerda como nada? Nate era una persona completamente diferente. Retraído, silencioso. Se sentaba con los brazos alrededor de las rodillas, la barbilla apoyada en su mochila. «Cállate, Nate», espetó Jack, con la cabeza enterrada entre las rodillas. No volvió a hablar. Desde mi lugar sentado en el suelo con las piernas cruzadas sobre el frío hormigón, me sentía enfermo del estómago. «Pero deberíamos hablar», susurró Iris con la cabeza enterrada en el hombro de Otis. «Sobre lo que hicimos. Pero no hicimos nada», siseó Jack, levantando de golpe su cabeza de rizos rubios. Actuaba fuera de lugar para el callado consentido del profesor. No es nuestra culpa que nuestra profesora de 90 años eructara y le diera una aneurisma. Excepto que sí fue nuestra culpa, refunfuñó Casper desplomado en una silla. La asustamos hasta la muerte, idiota de mierda. La realidad empezaba a golpear y lo hacía fuerte, pero la realidad no se sentía real. Los meses previos a ese momento exacto se sentían falsos. Como si ni siquiera los hubiera vivido, como si mi cuerpo hubiera estado en piloto automático.
Habíamos matado a la señora Westerfield. Capté las miradas asustadas de los demás. ¿Pero cómo? ¿Realmente la matamos con una estúpida broma? Pensé en decir algo, porque cada vez que intentaba volver a ese recuerdo, a mí parado sobre su cuerpo, riendo como un maníaco, algo se sentía mal. Como si alguien hubiera metido la mano en mi cerebro y se hubiera enredado en mis pensamientos. Al final nos soltaron a todos. La familia de la señora Westerfield había decidido no presentar cargos y éramos libres de irnos. Pero salir se sentía mal. Todavía me sentía como un asesino, incluso si técnicamente no había hecho nada. Claro, fue una broma estúpida que se salió de control, pero cuando realmente lo pensaba, habíamos acosado a nuestra profesora hasta la muerte, en un trance interminable que apenas recordaba haber tenido. Habíamos sido despiadados, crueles, acosadores. No fue solo el falso brote zombie, le hicimos la vida miserable. Sin embargo, cuando intentaba pensar en qué exactamente habíamos hecho, lo había suprimido u olvidado por completo. Las cosas se calmaron después de su muerte. Dejamos de salir. Algunos de nuestros padres insistieron en que fuéramos a terapia, mientras que otros fueron castigados, o peor, golpeados. Nunca se dijo oficialmente, pero cuando Casper Croft llegó a clase con un moretón floreciente bajo el ojo, no nos tomó mucho tiempo entender qué estaba pasando. Empezamos a desmoronarnos lentamente como grupo. Iris empezó a murmurar para sí misma en medio de la clase, espantando moscas imaginarias. Jack seguía equivocándose en las respuestas. Inicialmente simplemente se equivocaba en ciertas sumas y cálculos. Respondió palmera a una ecuación matemática básica y luego conejo cuando le preguntaron si estaba bien. Cuando le cuestionaron, Jack actuó como si no hubiera dicho nada raro, insistiendo en que había dicho la respuesta. Nate volvió a esconderse tras su capucha y a enchufarse sus auriculares. Sin embargo, me di cuenta de que se secaba las manos mucho en la parte delantera de su camisa. Comenzó de manera normal antes de que empezara a hacerlo con frecuencia, y ni siquiera era como si él mismo se diera cuenta. Otis Mears, que se sentaba cerca de él, comentó al respecto, y Nate solo lo miró como si le hubiera crecido una extremidad adicional. No hablamos de nada de eso, ni de los extraños vacíos que no podíamos explicar, ni de que nuestros compañeros actuaran de manera extraña. Estoy seguro de que queríamos hacerlo, pero no es como si los adultos o nuestros compañeros nos creyeran. Simplemente nos lanzaban frases como TEPT y trauma. La señora Westerfield fue reemplazada por un hombre que probablemente sobrevivió a la gripe española. Esta vez no hubo bromas ni travesuras. Permanecimos en silencio y tuvieron que obligarnos a hablar. El hechizo se había roto y nos quedamos confundidos y culpables de un asesinato indirecto sin consecuencias. Supongo que hicimos un pacto no dicho de no decir nada y aguantar hasta la graduación. Nuestro nuevo profesor se llamaba señor Hart. Era frío y irritable, quejándose de que no éramos lo suficientemente animados. Un día dijo que haríamos un examen especializado un sábado por la mañana. Pensé que los otros protestarían, pero simplemente asintieron, aturdidos, como si esto finalmente pudiera ser una especie de castigo. Recuerdo la mirada de confusión de mi madre durante el desayuno. No creo haber oído nunca hablar de un examen un sábado, dijo bebiendo jugo. Irónicamente, después de asesinar indirectamente a mi profesora, recuperé a mi mamá en cierto modo. Ella empezó a trabajar menos y a prestar más atención a lo que yo hacía. Quizás mamá pensó que estaba planeando convertirme en un psicópata asesino de profesores en masa. Me llevó a la escuela y todo el camino en el auto me recordó que la universidad no estaba lejos y que el correccional arruinaría mi vida. Yo, sarcásticamente, le hice saber que la señora Westerfield era mi última víctima. «¿Entonces vas a decirme alguna vez qué pasó?», presionó. Desde la muerte de mi profesora, mamá había estado intentando entender, pero yo no tenía una explicación excepto: estoy bastante seguro de que estaba bajo un hechizo. ¿Como drogas?
Mamá se giró hacia mí tan rápido que pensé que iba a chocar el auto. No, dije, me refiero a magia de verdad. Levanté la vista de revisar sin pensar videos de Vine que apenas se cargaban. La señal 4G era pésima donde vivíamos. Magia. Mamá volvió al volante con un bufido. No puedes simplemente decir que tu profesora era una bruja. Algo frío se deslizó por mi espina dorsal y por primera vez en mucho tiempo la sangre me hirvió. Sabía que ella no entendería, por eso no me había atrevido a decirle la verdad. Había estado teniendo pesadillas sobre ese día exacto, pero en cada pesadilla los detalles cambiaban. En algunas sostenía un cuchillo, sonriendo ante el cadáver de mi profesora. En otras, veía a mis compañeros sacar sus entrañas de su cuerpo con sus propias manos, bañándose en un brillante derramamiento de sangre. Mis manos resbaladizas de escarlata. Mierda. Parpadeando rápidamente, la sequé en mis jeans. Quizá sí necesitaba terapia después de todo. Sacudí la cabeza, alejando el sueño. Se supone que debes olvidar las pesadillas, pero esta no me dejaba en paz. Se sentía tan real como la realidad, y me encontré pellizcándome el brazo en múltiples ocasiones, intentando despertar. Bueno, ¿cómo esperas que lo explique?, espeté. ¿Cómo se supone que explique no tener el control total de mí mismo, mamá? Su mirada no abandonó la carretera. ¿Puedes ampliar la parte de no tener el control de ti mismo? No lo sé, admití. Yo tuve un vacío mental. Lo siguiente que supe fue que me llevaban a la oficina del sheriff y mi profesora de matemáticas estaba muerta. No lo digas así. ¿Qué más quieres que diga? Estaba muerta, mamá. Recuperé la conciencia en la estación del sheriff y me dijeron que estaba muerta. Capté el ritmo de sus dedos en el volante. Mamá estaba furiosa. Entonces, ¿estabas tomando drogas? Su voz se volvió chillona. Estabas demasiado drogado. No, eso es lo que intento decirte, dije entre dientes. ¿Conoces a Nate Isaacs, verdad? El hijo del alcalde. Sí. Nate no actuaba como él mismo. Actuaba como un niño, mamá. Bueno, sí, es un niño, Noah. Su tono condescendiente me estaba volviendo loco. Sigo diciéndote que es como si estuviéramos bajo un hechizo. Nate no es normalmente así. Es el arrogante sabelotodo. Ha dicho como 3 palabras desde el primer año y sé que ella le hizo algo. No me di cuenta de que estaba gritando hasta que mamá levantó una mano para que bajara la voz. Mamá se detuvo en un semáforo en rojo. ¿Así que crees que tu profesora muerta le lanzó un hechizo a tu compañero de clase para hacerlo acosarla? Sí. Capté mis propias palabras y la expresión de mamá se oscureció. Afuera, vislumbré a Hailey Derry caminando hacia la escuela, pateando hojas de otoño. Asentía con la música en sus oídos, su cola de caballo saltando arriba y abajo. Espera, no, estás distorsionando mis palabras. Ajá, me desplomé en el asiento. No me crees, así que ¿cuál es el punto? Creo que tienes imaginación. Mamá puso los ojos en blanco. Puedo entender que pensaras que te estabas divirtiendo, pero esa pobre mujer probablemente estaba sufriendo, suspiró. Desearía que fueras lo suficientemente maduro para darte cuenta de que lo que estabas haciendo estaba mal. Contuve un gemido. ¿Qué dirías si te dijera que apenas recuerdo los últimos meses? Te enviaría a un médico, cariño. Bien, asentí. Bueno, dudo que un médico pueda diagnosticar brujería. Mamá me lanzó una mirada aguda. Si estabas tomando drogas, puedes decírmelo, cariño. Prometo que no me enojaré, se corrigió. Bueno, sí me enojaré, pero al menos tendré una explicación de por qué mi hijo se descontroló completamente y mató a una profesora. Su labio tembló y yo puse los ojos en blanco. Ahí vienen los lloriqueos. ¿Acaso te das cuenta de lo que me has hecho pasar?, escupió mamá con un siseo. Tenía la sensación de que semanas de frustración reprimida y sonrisas falsas habían llevado a esto.
Ni siquiera me miraba a los ojos cuando pagó mi fianza. Tuve que tomarme un tiempo libre y explicarle a mi jefe que mi hijo de 17 años acosó a su profesora de matemáticas hasta la muerte. ¿Acaso entiendes la gravedad de lo que has hecho? Ahora estaba llorando. Me acerqué para consolarla, pero ella me apartó. Ya deberías saber distinguir el bien del mal. Mamá apretó el volante. Olvidaste tus lentes de contacto, dijo. Sabes que te dan migrañas cuando no los usas. Estoy bien. Era mentira. No podía ver una mierda sin mis lentes de contacto o mis gafas. Dejé caer mi teléfono en mi regazo. Mi mirada revoloteó hacia las hojas de otoño esparcidas por la acera afuera. Me pediste que explicara lo que me pasó y eso es todo. Me reí. No sé por qué pegué papel higiénico por todas partes. No sé por qué vertí agua de acuario en su bolso o pretendí ser un zombi. Soltó un aliento tembloroso. Es una mierda, mamá. Lo que nos pasó fue una mierda. Lenguaje Noah. Bien. Jodido. Nos acercábamos a las puertas de la escuela, así que me puse un poco demasiado valiente. De todos modos, ni siquiera te importaba lo que yo hacía hasta hace unas semanas, dije, recostándome en el asiento. Hice falta que asesinara accidentalmente a mi profesora para que levantaras la vista del Candy Crush. Noah, me arrugué en el asiento. Perdón, Farmville. Noah, mírame. Me giré hacia mi madre de aspecto exasperado. Sigues hablando de cómo te afectó a ti, dijo entre dientes con los ojos en la carretera. Pero ni una vez has mencionado a la familia de tu profesora o los sentimientos de la señora Westerfield. Ni siquiera te ofreciste a disculparte. Cariño, sigo esperando que hagas lo correcto. Oh Dios, estaba llorando. Porque eres mi hijo y quiero creer que eres una buena persona, de verdad. Pero creo que estoy equivocada. Creo que ustedes, chicos, mataron a su profesora y no sienten nada. Su voz se quebró y se apartó, sollozando, agarrando el volante. Voy a buscarte un terapeuta. Hablaremos de tu falta de empatía cuando llegues a casa, jovencito. Como sea. Noah, te dije que no murmuraras. Estaba tan cerca de romper, tan cerca de gritarle en la cara. Salí del auto antes de que ella pudiera bajar la ventanilla. Se alejó en el auto antes de que pudiera decirle que estaba aterrorizado de mi propia mente, porque la aterradora realidad era que no sabíamos qué había pasado realmente. Todo lo que sabíamos era que ella estaba muerta y la familia no quería divulgar ningún detalle. Cuando llegué a la puerta de la escuela, un guardia de seguridad me dejó entrar. Extraño. No creo haber visto nunca seguridad. Era sábado, así que supuse que simplemente era ignorante en un mar de niños que pensaban que el mundo giraba alrededor de ellos. Sin embargo, mientras caminaba por las puertas automáticas, vislumbré un camión grande retrocediendo en el estacionamiento. Parecía que la escuela estaba en obras. Qatar, 13-11. 2025-2025. Era más oscuro de alguna manera, las luces parpadeaban sobre mi cabeza mientras me dirigía a mi casillero para dejar mi mochila. Las instrucciones eran dejar todas nuestras cosas en nuestro casillero habitual y luego dirigirnos al auditorio. Me dirigía hacia la escalera cuando la puerta de un aula vibró una vez antes de quedarse quieta. En el silencio inquietante del pasillo, escalofríos se deslizaron por mi espina dorsal. Tuve un momento de mierda. ¿Hay alguien ahí dentro? Entonces recordé que el conserje probablemente hacía una limpieza profunda del campus los fines de semana. Aún así, encontré mi mirada revoloteando hacia mis manos, esperando ver un rojo brillante. No, eran solo mis manos. Entonces, ¿por qué todavía me sentía sucio? ¿Por qué sentía como si algo estuviera incrustado en mis uñas? Antes de que pudiera entrar en espiral en ese territorio, me escabullí, navegando hacia el auditorio con un nudo en el estómago. El vestíbulo ya se estaba llenando con mi clase cuando entré y me desplomé en mi asiento al fondo. Nate faltaba en su lugar habitual cerca de mí.
No había visto al tipo en varios días. Había una gripe dando vueltas, aunque Nate no era de los que faltaba a clase. Iris Race estaba sentada frente a mí. Cuando entré, la vi rascándose los brazos y luego agachándose para arañarse las piernas. La piel de su brazo estaba enrojecida cuando levantó la mano. ¿Por qué están cerradas las persianas?, exigió, golpeando sus pies contra la pata de su silla. Yo también me lo había estado preguntando, porque definitivamente algo estaba pasando afuera. El señor Hart estaba parado al frente, clasificando papeles con un par de guantes de goma blancos. Nuestro profesor era un maniático de los gérmenes, así que no era extraño que usara guantes. Sus ojos arrugados estaban sombreados con un par de gafas de aspecto caro con lentes de colores. El señor Hart nunca usaba gafas. Cuando levantó la cabeza, su labio se torció en una rara sonrisa. ¿Quieres distraerte, Iris? Ella se encogió de hombros. Quiero ver el exterior. La chica se rascó el brazo nuevamente. No estoy recibiendo vitamina D sentada en una habitación oscura. De hecho, tengo deficiencia de vitamina D. El profesor asintió. Bueno, puedes traer una nota de tu madre y te cambiaré a una habitación con luz solar entrando por las ventanas en el próximo examen. Pero, ¿podemos ir al baño? Jack habló desde el frente. Jack se balanceaba hacia atrás en su silla, a punto de caerse. Porque oí que el año pasado un chico de Australia se aguantó toda la clase y su vejiga explotó. Literalmente. Tuvieron que trasladarlo en avión a la sala de emergencias. Fue tan asqueroso. Sí, el señor Hart comenzó a repartir papeles y un dolor sordo se extendió por la parte posterior de mi cráneo. Migraña. Podía sentirla formándose, destellos de luz sangrando a través de mi visión. La voz de mi profesor se sentía como un cuchillo clavándose en mi cabeza. Algo pinchó en mi brazo. Un insecto extraño se deslizó por mi piel. Lo quité tragando un grito. ¿Insectos? ¿Había algún tipo de infestación? Si necesitan ir al baño, pueden ir. No me di cuenta de que había dejado caer la cabeza sobre la madera fresca de mi escritorio hasta que una voz me devolvió a la realidad, mis pensamientos nadando. «Pueden comenzar», anunció el señor Hart, excepto que no podía concentrarme. Estaba cubierto de insectos, pero cada vez que miraba no había nada. Podía sentirlos. Podía sentir sus patas fantasma deslizándose arriba y abajo de mis piernas y brazos, arrastrándose por mi cara y llenando mi boca. Mierda. El dolor en mi cabeza empeoraba. Ya no era un golpe sordo que podía ignorar. El examen comenzó, al menos eso creo. La habitación quedó en silencio. Intentaba parpadear para eliminar las luces brillantes que florecían en mi visión. Mis migrañas no solían ser tan malas. Noah, ¿estás bien? Miré hacia arriba, parpadeando rápidamente. Había una sombra inclinándose sobre mí. El señor Hart sosteniendo mi examen. No realmente, logré decir. Tengo migraña. Esa no es una excusa. Mi profesor golpeó el papel. Si no completas el examen, serás suspendido. Las palabras del hombre no se sentían reales. Su voz era ruido blanco. Solo estaba el dolor en la parte posterior de mis ojos y partiendo mi cráneo. Parpadeé nuevamente y la sombra con la voz del señor Hart se desdibujó en una mezcla confusa de color. No puedo ver, dije. No puedo leer el examen, así que, ¿qué espera que haga? Para evitar ser suspendido, espero que sonrías y lo soportes. Asentí e intenté sonreír, arrebatando el examen del hombre. Bien. Cuando se alejó, incliné la cabeza para parecer que estaba escribiendo, cuando en realidad tenía los ojos fuertemente cerrados en un intento de ahuyentar el espectáculo de luces en mis párpados. No creo que me quedara dormido, aunque se sintió como si lo hubiera hecho. Estaba de vuelta en mi aula de matemáticas con mi maquillaje de zombie, riendo histéricamente sobre el cuerpo de la señora Westerfield, cuando algo gritó. No una voz, era un sonido.
El mundo giró y giró mientras caía de rodillas, mis manos presionadas sobre mis oídos, la presión golpeando mi cabeza. Al separar mis manos, mis palmas estaban húmedas y pegajosas, una escarlata brillante goteando por mis dedos. Estaba gritando contra el suelo cuando se detuvo. Sonó una voz, pero no la reconocí. Las puertas se abrieron de golpe, figuras entraron y me arrastraron hasta ponerme de pie. Jack estaba parado frente a mí, sus labios estirados en una amplia sonrisa. Nate, Iris, Otis, todos ellos riendo, sus rostros, manos y dedos manchados de rojo. Las figuras a nuestro alrededor no tenían rostro. Podía sentir sus manos agarrando mis brazos e inmovilizándolos detrás de mi espalda. Esta vez estábamos cubiertos de la señora Westerfield. El sonido de un lápiz golpeando el suelo me sacó de eso, devolviéndome al presente, sentado en el auditorio, con mi estómago intentando salir proyectado por mi garganta. Todavía podía oír ese sonido, desvanecido pero todavía allí, sangrando lentamente hacia mi cerebro. No es real, me dije. No era real, pero no podía estar seguro. Lo que fuera esto era psicosis o recuerdos que yo mismo había inventado o suprimido. Tenía la cabeza enterrada en mis brazos, baba acumulándose en mi barbilla. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó antes de levantar la cabeza, la presión en la parte posterior de mi cráneo aliviándose ligeramente. Todavía había luces, pero finalmente podía ver. Frente a mí estaba mi examen. Después de una mirada rápida a mi alrededor, los demás estaban profundamente inmersos en sus exámenes, así que agarré mi bolígrafo. Sin embargo, antes de que pudiera escribir mi nombre, capté movimiento a través de la puerta al frente del auditorio. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, quizás sombras fugaces en mis ojos por mi migraña, y sin embargo, cuando entrecerré los ojos, inclinándome hacia adelante, definitivamente podía ver algo. Nate Isaacs. Podía vislumbrar el amarillo brillante de su chaqueta. Nate actuaba de manera extraña, balanceándose de un lado a otro, como si estuviera borracho. Para entonces el resto de la clase se había dado cuenta de Nate. Sr. Hart, la voz de Iris se quebró alrededor la última parte de su nombre. Ella no parecía notar a nuestro alterado compañero. No puedo leer la última pregunta. Mira la pregunta, Iris. La estoy mirando, pero está toda garabateada. ¡Bang! Nate golpeó su cabeza contra la puerta otra vez, esta vez abriéndose paso tambaleante. No se parecía a Nate. Parecía casi rabioso, con una mascarilla quirúrgica sangrienta sobre su boca. Frente a mí, Iris gritó, y Jack saltó con un grito. El resto de la clase estaba congelado, sus miradas pegadas al chico. Todos estábamos viendo esto, ¿verdad? Creo que esa era la pregunta flotando en el aire. Nate, el antiguo bufón de la clase y nuestro líder, estaba cubierto de sangre, la manga de su chaqueta manchada revelando escarlata. Qatar, 13/11/2025. Su corona de rizos castaños estaba inclinada, solo para que su cabeza finalmente se levantara bruscamente. Esta vez fui yo quien gritó, pero mi chillido se había atascado en mi garganta. Toda la cara de Nate estaba caída hacia un lado, los ojos semicerrados y vacíos. Cuando se quitó la mascarilla, sus dientes estaban apretados en un gruñido vicioso y animalístico. Podía ver la mordedura en su brazo, marcas de dientes abollando su carne. El mundo a mi alrededor pareció detenerse cuando Nate se tambaleó hacia adelante, balanceándose de un lado a otro, un gemido débil escapando de sus labios. De alguna manera, estaba viendo un zombi de la vida real frente a mí. Podía sentirme lentamente retrocediendo en mi silla, mi mirada dirigiéndose al señor Hart, quien no estaba prestando atención. En cambio, estaba sentado en silencio, sus ojos sombreados sobre un montón de papeles que estaba firmando. Jack fue el primero en hablar con un grito chillón cuando Nate se estrelló contra un escritorio vacío. Sr. Hart, Jack se golpeó las manos sobre los oídos. ¿Qué está pasando?
El profesor nos ignoró. Ignoró el violento choque de los escritorios volando hacia adelante. Me tomó medio minuto recordar cómo moverme, saltando a mis pies y tambaleándome hacia atrás,